Tromboembolismo pulmonar. En esta enfermedad es muy importante identificar que uno de los factores predisponentes es la formación del trombo. Dentro de esta enfermedad, una enfermedad tromboembólica, debemos tomar en cuenta que existen dos componentes principales. La trombosis venosa profunda, que es el lugar donde generalmente se va a iniciar la formación de este trombo, y la migración, el cambio de localización de este trombo, que le vamos a denominar embolismo. Uno de los sitios más habituales en relación al embolismo venoso es a nivel pulmonar. Como se ven estos gráficos, a nivel del sistema venoso se forma el trombo, y este, por factores en la circulación, migra y puede llegar a terminar a nivel pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una de las tres principales causas de muerte cardiovascular, junto con el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. También este embolismo pulmonar, cuando no ocasiona mortalidad, puede dejar una secuela que es muy importante y que limita mucho la calidad de vida, que es la hipertensión pulmonar. También es importante recordar que las personas que tienen la predisposición para la formación de un trombo a nivel del sistema venoso pueden tener varios episodios episodios trombóticos y episodios reiterativos de hipertensión pulmonar secundarias al tromboembolismo. También es importante recordar que a nivel del sistema venoso puede estar acompañado de un síndrome flevítico, y que a veces el dolor a nivel del sistema venoso puede durar varias semanas. Una parte importante en relación a este tema es que esto puede ser prevenible y debe ser detectado a tiempo para evitar mayores complicaciones cardiovasculares. Como vemos en la imagen, a nivel del sistema venoso de miembros inferiores, son los sitios más frecuentes donde se va a formar el trombo. Este trombo a nivel venoso puede generar una obstrucción in situ, o sea, en el mismo lugar, y generar síntomas de inflamación, dolor, edema, pero como se ve en esta imagen, este trombo puede, por varios factores, moverse, fraccionarse y migrar de ese lugar. Cuando llega a las cavidades derechas del corazón, generalmente estas van directamente a la arteria pulmonar y se pueden enclavar tanto en las ramas principales como en las ramas subsegmentarias, ocasionando el cuadro de tromboembolismo pulmonar. También se ha descrito que este tromboembolismo pulmonar puede ser por otro tipo de material, como tumores, aire y grasa, que son mucho menos frecuentes. En relación a la embolia grasa, se ha visto que es mucho más frecuente en personas que tienen fracturas de huesos largos. En relación a la clasificación, podemos clasificar el tromboembolismo pulmonar en aguda, subaguda y crónica. Aguda, inmediatamente a horas; subaguda, días a semanas; y crónica, de meses a años. Como habíamos mencionado, se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte cardiovascular, conjuntamente con el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio. También es una parte importante que la tasa de detección es menor al 30%. Esto debido a que puede presentarse de una manera súbita, y también existe la forma de presentación que es oligosintomática, por lo que a veces la detección del tromboembolismo es dificultoso y tiene que tener una alta tasa de sospecha para realizar un diagnóstico adecuado.
En una casuística, la tasa anual de casos se reportó 23 por 100.000 casos, como el primer episodio. Como habíamos comentado, es una persona que tuvo un cuadro de trombosis, un cuadro de embolia pulmonar, tiene una mayor predisposición para repetir estos eventos. Entonces es importante diagnosticar a estos pacientes y hacer un seguimiento continuo. El 33% de estos pacientes presentan episodios nuevos o recidivas. La mortalidad en los pacientes con un embolio pulmonar que no recibieron un tratamiento oportuno oscila entre un 18 al 40%. El 90% proviene del sistema venoso profundo, de miembros inferiores. Las consecuencias fisiopatológicas dependen del estadio cardiopulmonar previo del paciente y del tamaño del émbolo. Un paciente que ya tiene un problema cardiovascular, el embolismo pulmonar puede ser decisivo y puede ser fatal en este tipo de pacientes. También en un paciente sano que no tiene ningún problema, pero el embolismo ataca directamente una de las arterias o es masivo, puede originar también la muerte. También es importante recordar que a nivel del sistema venoso profundo, en la circulación que se encuentra cerca a las caderas y a nivel ilíaco, son los lugares que predisponen a mayor embolismo pulmonar. Es muy importante recordar que los cuadros de trombosis pueden ser debido a algunas condiciones primarias, especialmente la mutación del factor 5 de Leiden, deficiencia de la proteína C y S, deficiencia de la antitrombina 3, resistencia a la proteína C activada sin factor 5 de Leiden, mutación del gen de la protrombina, desfibrinogemia, deficiencia del plasminol. Esto se debe sospechar de causas primarias cuando los episodios de trombosis son en lugares no habituales y cuando son recidivantes. Por ejemplo, como habíamos comentado, la formación de trombos es más habitual en miembros inferiores. Si alguien detecta una trombosis en miembro superior, a nivel abdominal, a nivel cervical, estas posiciones no son habituales. Y si existe más de 3 episodios ya detectados, se puede sospechar de una causa primaria, especialmente cuando se presenta en personas jóvenes. Luego existen los factores de riesgo. Estos factores de riesgo que son muy importantes y que toda persona que está expuesta a estos factores tiene una mayor predisposición a tener un embolismo pulmonar. No es como las causas primarias donde debido a factores heredofamiliares y a nivel hematológico tienen una predisposición a formar trombos independientemente de los factores de riesgo. Mientras que en la causa secundaria, todas las personas que están sometidas a estos factores de riesgo incrementan la posibilidad de trombosis. Como un hecho muy frecuente, el reposo prolongado. Este reposo prolongado incluso se ha evidenciado en viajes largos, incluso puede ser por automóvil o puede ser por vía aérea, que obligue más de 6 a 8 horas de reposo continuo, incrementa la formación de coágulos, el infarto de miocardio, personas con cáncer, personas que hayan sufrido algún trauma, alguna cirugía en el daño tisular. Por eso es importante a nivel de la cadera, especialmente los pacientes que tienen reemplazo, prótesis a nivel de la cadera, es un sitio donde si se forma un trombo a ese nivel, tiene mayor riesgo embolígeno. Paciente que tiene válvulas protésicas, coagulación intravascular diseminada, síndrome antifosfolipídico, policitemia vera, un reemplazo hormonal o pacientes que se encuentren en quimioterapia. También se ha asociado
con el uso de anticonceptivos, esto especialmente en mujeres jóvenes que están iniciando con tratamiento hormonal, se ha visto una mayor incidencia de episodios de trombosis. También asociado a un síndrome nefrótico, anemia de células falciformes, al tabaquismo, arritmias cardíacas, la arritmia más importante, la fibrilación auricular, cardiomiopatías, edad avanzada, el embarazo y el posparto. Actualmente, debido al uso de catéteres endovasculares, catéteres intracardíacos, también se ha visto que son un factor protrombótico. Como se ve en este gráfico, la inmovilización es uno de los factores más habituales y que por alguna condición médica son frecuentes. El cáncer es muy importante identificar o hacer un adecuado examen físico a los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar. En algunas ocasiones, el motivo de la consulta es por la disnea, por la falta de aire, por la congestión venosa. Se diagnostica el tromboembolismo pulmonar, pero una vez realizado un examen físico, una historia detallada, se encuentra cáncer en estos pacientes. Entonces, siempre es importante tratar de identificar los factores de riesgo, si puede ser debido a los factores de riesgo o es una causa primaria o es debido al cáncer. También es importante, muy importante, realizar el seguimiento preoperatorio cardiológico y también el seguimiento posoperatorio, ya que el tromboembolismo pulmonar puede presentarse antes de la cirugía, durante o en el posoperatorio, incluso dentro del primer y al segundo mes de cirugía. Entonces, siempre es importante todo paciente que se va a operar, que va a requerir un reposo prolongado o que va a tener una cirugía cerca del área abdominal o a nivel de la cadera, realizar una profilaxis para prevenir esta enfermedad. También es muy frecuente en aquellos pacientes, especialmente las mujeres jóvenes, que realizan un tratamiento hormonal. En un estudio se encontró que 14 millones de pacientes que estaban hospitalizados tenían un riesgo alto de sufrir tromboembolismo pulmonar. Dentro de la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, es muy importante recordar que el sistema venoso drena mediante la vena cava superior y la vena cava inferior a nivel de la aurícula derecha. La aurícula derecha se comunica por la vía de entrada con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, mediante su vía de salida, el tracto de salida, se comunica con la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, que tiene más características en relación con el sistema venoso, en cualquier nivel de la circulación pulmonar, puede originar una obstrucción por el trombo. Eso va a originar un incremento en la poscarga del ventrículo derecho. Recordemos que el ventrículo derecho puede tolerar mejor los cambios de volumen, pero no tolera muy bien los cambios de presión. Cuando existe incremento en la presión de la arteria pulmonar, generalmente el ventrículo derecho comienza a dilatarse. Cuando existe una dilatación del ventrículo derecho, se puede incrementar la tensión de la pared. La tensión de la pared es uno de los factores importantes para el consumo de oxígeno del miocardio. A mayor tensión, mayor consumo de oxígeno. También a mayor dilatación se puede presentar una insuficiencia valvular tricuspidia secundaria. Como existe una tensión, una dilatación del ventrículo derecho, se va a activar el sistema neurohormonal. El sistema neurohormonal que se encuentra caracterizado por la activación del sistema simpático, que va a generar una vasoconstricción y una taquicardia. También dentro del sistema neurohormonal se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona
que van a producir mediante la angiotensina una vasoconstricción y mediante la aldosterona una retención de agua y sal. El incremento que tienen el objetivo de generar una vasoconstricción arterial y incrementar la precarga. Al incrementar la precarga, eh, al principio se busca mediante el mecanismo de Frank-Starling incrementar el gasto cardíaco del ventrículo y mejorar la presión tisular sistémica. Pero recordemos que en este caso la afectación del ventrículo derecho es por una causa mecánica, es por una obstrucción de la arteria pulmonar. Entonces, esta activación del sistema neurohormonal no va a ser beneficioso, va a generar eh, un mayor estrés a nivel miocárdico, una inflamación miocárdica, la demanda del oxígeno en el ventrículo derecho se va a incrementar. Al no lograr satisfacer la demanda, se va a producir isquemia. Mientras la isquemia sea más persistente, la contractilidad en el ventrículo derecho va a ser menor. Con mayor poscarga, con disminución en la contractilidad del ventrículo derecho, el gasto cardíaco del ventrículo derecho va a caer. Y esto va a generar también un fenómeno de interdependencia. Se va a bombar el tabique interventricular hacia el lado del ventrículo izquierdo. Eso va a disminuir el llenado, también disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Recordemos que la poscarga del ventrículo izquierdo está relacionado con la poscarga sistémica, con la presión sistémica. Entonces, al afectarse el ventrículo derecho y afectar indirectamente al ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco baja, que eso se va a traducir con hipotensión arterial, disminución en la presión arterial sistémica. Como ya afecta la presión arterial sistémica, ya va a afectar la circulación arterial. Y también se va a afectar una de las primeras ramas de la aorta, las arterias coronarias, afecta la perfusión coronaria, generando aún mayor isquemia, y no solo en el ventrículo derecho, sino a nivel del ventrículo izquierdo. Y como este proceso persiste y la demanda de oxígeno se incrementa, pero debido a la hipoperfusión y debido al estrés miocárdico, no se logra satisfacer. Entonces se origina un desbalance, originando isquemia y que puede conducir a necrosis, a un choque cardiogénico y a la muerte. Esto es denominado el espiral de la muerte. Pero esta espiral de la muerte generalmente se presenta en aquellos embolismos masivos. Como habíamos comentado, si el embolismo no es grande, es un embolismo pequeño, pueden generar cambios, pero que mediante los sistemas de compensación se pueden compensar. Entonces, cuando existen todos estos datos de hipotensión, disminución de la perfusión, isquemia, dolor torácico, estamos ante la sospecha de un ya choque cardiogénico, que tiene una alta mortalidad. Como habíamos visto, la sospecha clínica es uno de los principales factores que se deben comenzar. Para iniciar la sospecha clínica se utilizan scores, también se basa mediante exámenes complementarios, laboratorio y gabinete. Dentro de los síntomas más frecuentes tenemos a la disnea en reposo y que se exacerba con el esfuerzo. La disnea de reposo que se presenta en un 73%, que es el síntoma más frecuente, generalmente es descrito como una aparición súbita, aunque en algunos casos se puede ser de manera insidiosa. El dolor pleurítico es un síntoma igual que puede ser muy frecuente, la tos, la ortopnea, el dolor o el edema en muslo o pierna generalmente unilateral, sibilancias a la auscultación y la presencia de hemoptoicos o en alguna situación hemoptisis. Dentro de los signos más frecuentes
Uno de los signos más frecuentes sería el incremento en la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, perdón, la taquipnea. A nivel cardiovascular, la taquicardia es uno de los signos más frecuentes que se va a evidenciar en el electrocardiograma. A nivel de la evaluación, la taquipnea es el signo más frecuente. También se pueden encontrar y se debe buscar los signos de Homans y Olo en miembros inferiores. Los estertores pulmonares a nivel de la auscultación pulmonar, puede haber un hipoflujo a nivel de la arteria pulmonar o el incremento en el segundo ruido, la ingurgitación yugular, fiebre. Pero, como habíamos visto, cuando no estamos hablando de un tromboembolismo masivo, cuando es una embolia pequeña, esta puede ser asintomática. Entonces, siempre es importante sospechar cuando un paciente tiene una sensación de dificultad respiratoria súbita que se inicia en reposo, cuando existe taquicardia, cuando existe dificultad para respirar o dolor o taquipnea, son tres datos que pueden orientar. Obviamente se tiene que realizar mediante scores la probabilidad de que este paciente pueda tener y también la solicitud de otros exámenes. Una de las escalas más utilizadas para la sospecha del tromboembolismo pulmonar está basado en los factores de riesgo que vimos, que están relacionados, por ejemplo, si existe signos o síntomas de trombosis venosa profunda, se le asigna 3 puntos. Si no hay otro diagnóstico menos probable que el tromboembolismo pulmonar, se le otorga 3 puntos. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, 1.5. Recordemos que a nivel cardiovascular la taquicardia es lo más encontrado. La inmovilización o cirugía dentro de las últimas 4 semanas. La trombosis venosa, 1.5. La hemoptisis, si existe algún cáncer o sospecha de malignidad, si se considera un riesgo bajo, si es menor a 2 puntos, un riesgo intermedio entre 2.6 y un riesgo alto mayor a 6. Esto nos divide en dos territorios. Si el paciente se encuentra en un riesgo intermedio o alto, lo más favorable es realizar pruebas para confirmar una embolia pulmonar, que puede consistir en una ecocardiografía o una angiotomografía pulmonar. Si el riesgo es bajo, todavía no podemos dar de alta al paciente, se debe solicitar el dímero D. El dímero D es un laboratorio de rápido acceso que tiene un valor predictivo negativo muy alto. Eso significa que si un paciente se sospecha de un tromboembolismo pulmonar, la escala de Wells es un riesgo bajo y el dímero D es negativo, la probabilidad de que esa persona tenga TEP es baja. Incluso se puede ya dar de alta y realizar seguimiento por forma externa. Pero si el dímero D sale muy elevado, generalmente se considera 3 veces, una elevación de 3 veces por encima del valor de referencia del laboratorio, ya es sugerente de un episodio de trombosis. Entonces, también el dímero D es uno de los factores y generalmente se lo debe solicitar cuando el riesgo es bajo. Si el paciente tiene un riesgo intermedio alto, se debe priorizar la ecocardiografía y la angiotomografía pulmonar para confirmar si existe una embolia pulmonar. También es importante ver que un paciente que tiene mayor de 70 años con cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya está en hipotensión, son factores que incrementan la mortalidad. Dentro de los laboratorios también es importante solicitar la gasometría. Las enzimas cardíacas que nos pueden generar isquemia miocárdica, elevación de la troponina, elevación del péptido natriurético,
El dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina, es la especificidad va disminuyendo mientras la edad va aumentando, por lo que se debe realizar un ajuste del dímero D de acuerdo a la edad. También se debe considerar que puede haber falsos positivos en pacientes con cáncer, infecciones severas, cirugías recientes, vasculitis, por lo que el uso en pacientes internados es menos beneficioso. El dímero D es mucho más beneficioso en pacientes que se encuentran en forma ambulatoria, que no han sido sometidos a punciones, a inyecciones o a estrés. También es importante hablar con el laboratorio para ver la fidelidad del test que cuenta cada laboratorio. Dentro del electrocardiograma, la normalidad más frecuentemente encontrada es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal a nivel del electrocardiograma, a nivel cardiovascular, es lo más frecuente. Dentro de los síntomas en general, la taquipnea es lo más encontrado. Otro hallazgo a nivel del electrocardiograma que se presenta en un 15 hasta en un 20% es el signo de Maginn-White, que consiste en la presencia de la S en la derivación 1, onda Q en la derivación 3 y la onda T invertida en la derivación 3, el S1Q3T3. También un bloqueo de rama completo derecho nuevo puede indicar una gran sobrecarga derecha o una hipertensión pulmonar. También un patrón de isquemia subepicárdica puede estar relacionado con la hipertensión pulmonar. Como se ve en esta imagen, en la derivación 1 presenta una onda S, en la derivación 3 una onda Q y la T invertida en la misma derivación. Este es el signo de Maginn-White, S1Q3T3. La radiografía de tórax nos puede presentar un incremento de cavidades, especialmente derechas. Esto sí es un cuadro crónico. En etapas agudas, a veces la cardiomegalia puede no ser evidente. Una elevación del diafragma, un agrandamiento de la arteria pulmonar, atelectasias, infiltrados. También puede ser presente el signo de Westermarck, que es la oligoemia, o la joroba de Hampton, que es la opacidad basal pleural. También se puede ver el signo de Palla, que es un aumento en el tamaño de la arteria pulmonar descendente derecha. Y la oligoemia, el signo de Westermarck. O la densidad cuneiforme por arriba del diafragma, que es el signo de la joroba de Hampton. La ecocardiografía ya es un método de estudio que se puede realizar con el paciente en cama y que nos puede dar una evaluación de la función del ventrículo derecho. En muy raras ocasiones se puede ver o se puede visualizar el trombo, debido a que recordemos que el ventrículo derecho es una vía de tránsito en relación al tromboembolismo, no va a ser la vía final. Entonces, es muy raro que se pueda encontrar un trombo. Si se ve un trombo en el ventrículo derecho, la sospecha de tromboembolismo pulmonar ya se confirma. En el ventrículo, en la ecocardiografía, sí se puede evidenciar hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho. También se debe ver la dilatación y la función del ventrículo derecho para tener la sospecha. Un signo que se puede hallar y que es eh, frecuente encontrar en el trombolismo pulmonar es el signo de McConnell. La angiotomografía pulmonar
donde se debe ver defectos en el llenado o amputación de los vasos. Este estudio es un estudio contrastado. Se necesita un contraste yodado. eh, no existe en la angiotomografía pulmonar, no se visualizan toda la vasculatura pulmonar. Generalmente son los ramos principales y los segmentarios. Los ramos distales generalmente no se van a poder visualizar. Como se ve en esta imagen, en una rama principal sí se puede ver el defecto en el llenado. Eso significa que el contraste no avanza, no completa todo su trayecto. Como vemos, puede ser un defecto de llenado total o puede ser un defecto de llenado parcial. Pero estos defectos de llenado son visibles a nivel de los ramos principales y segmentarios. A nivel subsegmentario, la visualización ya es menos fidedigna, por lo que el gol estándar o el estudio que totalmente confirma o descarta la presencia de un tromboembolismo pulmonar es la angiografía. La desventaja de este procedimiento es el alto costo, que tiene un riesgo, especialmente en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, y que es un procedimiento invasivo, por lo que no es frecuentemente solicitado. Si la angiotomografía sale negativa, pero la sospecha de una embolia pulmonar es muy alta, se puede indicar el estudio de una angiografía. Como se ve en esta imagen, mediante la angiografía sí se puede hacer una evaluación completa de toda la vasculatura de todo el árbol pulmonar y visualizar si existe alguna obstrucción a nivel subsegmentario o al el nivel que se encuentra la obstrucción. Dentro de la evaluación clínica del paciente siempre es importante ver, aparte de la historia clínica, de los signos y los síntomas que presenta el paciente, es importante ver la estabilidad hemodinámica. La estabilidad hemodinámica la vamos a considerar cuando la presión arterial sistólica es menor a 90 o existe un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio. Si existe disfunción ventricular izquierda, alteración del estado de conciencia o necesidad de inotrópicos para mantener la perfusión. Entonces, una vez que se inició la sospecha, se debe ver la estabilidad hemodinámica. Si se confirma un tromboembolismo pulmonar, pero el paciente está hemodinámicamente estable, se puede realizar el tratamiento con anticoagulantes. Si el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica, se debe utilizar fibrinolíticos o procedimientos mediante cateterismo endovascular para tratar de eliminar el trombo. También es muy importante identificar qué factores de riesgo presenta el paciente para realizar un tratamiento de esos factores. La disnea de inicio súbito es un hallazgo común y que siempre debe ser considerada y que siempre se debe sospechar de un tromboembolismo pulmonar. Si existe hipotensión arterial sistémica, estaríamos entrando en la presencia de un choque cardiogénico, donde el tratamiento debe ser agresivo. La desaturación, el síncope, también son datos que se deben explorar en el hallazgo físico y en la anamnesis. También es importante ver, en el caso de sospechar de una trombosis, una trombofilia primaria, historia recurrente o familiar de episodios de trombosis. Como se ve acá, también a nivel de miembros inferiores es importante identificar los datos de insuficiencia venosa crónica, la piel ocre, la presencia de dilataciones vasculares, las varices, el signo de Homans y Yellow que nos van a orientar para que si existe una tromboflebitis a nivel de este sistema, que es el más frecuente.